Queridos oyentes, bienvenidos a Crónicas del Corazón. La historia de hoy nos sumerge en el opulento y rígido mundo de la alta sociedad, donde un título lo es todo y un heredero es una necesidad. Conocerán a un conde poderoso que, hastiado de los falsos sentimientos de la corte, decide asegurar su linaje a través de un frío contrato. Su plan: encontrar a una mujer desesperada para gestar a su hijo, sin lazos, sin afecto, sin complicaciones. Pero el destino lo lleva a cruzar su camino con una joven indigente en las calles de Madrid, cuya dignidad brilla más que cualquier joya. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Denle un me gusta a esta historia si les conmueve y déjenos en los comentarios contándonos desde qué rincón del mundo nos escuchan. El conde Damián de Astorga era, a sus 42 años, un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y estatus. Pero esa noche se dio cuenta de que, a pesar de todo el lujo que lo rodeaba, había algo que su fortuna no le había comprado: un heredero. Necesitaba un hijo. Pero Damián no deseaba una familia en el sentido tradicional. Lo había intentado 2 veces y ambos matrimonios habían terminado en fracaso y desilusión. Pensaba que el amor era una ilusión, algo que solo traía problemas. Pero un hijo era diferente. Era una inversión, la continuación de todo lo que había construido. Y ahora estaba decidido a no buscar una relación para ello. Necesitaba un acuerdo claro, sin enredos emocionales, solo un contrato. Sabía que con sus recursos podría encontrar a alguien dispuesta a llevar el embarazo sin preguntas ni lazos afectivos. Para Damián, esto era una transacción, y como en todas sus transacciones, él tendría el control total. Ahora solo necesitaba encontrar a alguien que aceptara el trato. A la mañana siguiente, el conde Damián de Astorga recorría en su elegante carruaje las calles de Madrid. Su mente, sin embargo, estaba concentrada en encontrar a alguien que aceptara el contrato. Y mientras estaba detenido cerca del centro de la villa y corte, algo llamó su atención. En la esquina de la acera, una joven estaba sentada en el suelo, dibujando en un trozo de papel sucio. Tenía el cabello castaño y desordenado cayéndole sobre el rostro, y sus ojos azules brillaban a pesar de su aspecto cansado. Parecía invisible para los demás, pero algo en ella captó la atención de Damián. Intentó ignorarla, pero cuando los caballos reanudaron la marcha, miró de nuevo y pensó: ¿quién dibuja en la acera como si nada más existiera? Molesto consigo mismo, se alejó a toda prisa, dejándola atrás. Pero unas calles más allá, algo lo inquietó. Se detuvo en una plazuela y se quedó allí, mirando fijamente las riendas cuando se le ocurrió una idea. «Esto es ridículo», se dijo a sí mismo, pero su instinto lo empujó de vuelta. A regañadientes dio la vuelta con el carruaje y regresó a donde la había visto. Allí estaba ella, igual, ahora apoyando el papel contra la pared. Se detuvo junto al bordillo e indicó al cochero que bajara la ventanilla. Su tono fue directo y frío. Usted, venga aquí». La joven lo miró con recelo, sus ojos entornados evaluando al hombre bien vestido en el elegante carruaje. Dudó. «No estoy preguntando. Venga, no tengo todo el día», insistió él, sin cambiar de tono. Lenta y a regañadientes, se acercó. Cuando finalmente estuvo junto al carruaje, su delgadez y el desgaste de su apariencia eran aún más evidentes. A pesar de ello, había algo en su postura, en la forma en que lo miraba. «¿Qué quiere?», preguntó, su voz baja pero firme. Damián la estudió por un momento antes de responder. «Suba. La llevaré a un lugar donde podamos hablar». Ella rió secamente. «No soy una de esas, si es lo que está pensando». Él frunció el ceño, claramente irritado por la suposición. «No sea absurda. No tengo tiempo para eso. Solo quiero hablar. Ahora, suba al carruaje o puede seguir viviendo en esa acera».
La vacilación seguía allí, pero algo en su tono autoritario no le dejó margen para discutir. Finalmente, abrió la portezuela y subió. El silencio entre ellos en el carruaje era pesado, pero a Damián no pareció importarle. Condujo hasta una discreta chocolatería, lejos del bullicio de la ciudad, y aparcó. «¿Cuál es su nombre?», preguntó mientras se sentaban en una mesa en un rincón. «Elena Morales». «¿Pero por qué importa?», replicó ella, manteniendo una mirada suspicaz. «Porque necesito saber con quién estoy tratando». «Dígame, Elena, ¿por qué se sienta en la acera a dibujar como si nada más importara?». Ella se encogió de hombros, evitando su mirada. «¿Qué más hay que hacer? No tengo a dónde ir, lo perdí todo, pero eso no es asunto suyo». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Bien, iré directo al grano. Quiero hacerle una oferta, algo que puede cambiar su vida». Sus ojos se entrecerraron. «¿Y qué sería?». «Quiero que tenga un hijo para mí». Elena parpadeó como si no hubiera oído bien. «Está bromeando, ¿verdad?». «No, es una oferta seria. Cubriré todos sus gastos, le daré todo mi apoyo durante el embarazo y al final recibirá una cantidad que le asegurará no tener que volver a preocuparse por el dinero nunca más». Ella soltó una risa nerviosa, cruzando los brazos. «Esto es una broma, ¿no? ¿Qué clase de hombre le hace una oferta así a una extraña?». «El tipo de hombre que sabe lo que quiere y no pierde el tiempo». «No quiero una relación, Elena. No quiero dramas emocionales. Solo un hijo. Tan simple como eso». Elena miró a Damián como si hubiera perdido el juicio. Sus palabras resonaban en su mente. «Quiero que tenga a mi hijo». Por mucho que quisiera descartar su propuesta como un absurdo, algo en la mirada de Damián le decía que hablaba completamente en serio. Su fría lógica la golpeó con fuerza, dejándola dividida entre su dignidad y la dura realidad de su vida. «Esto es una locura», rompió finalmente el silencio Elena. «Ninguna mujer en su sano juicio aceptaría algo así». Damián no apartó la mirada, manteniendo la postura calculadora que le resultaba tan natural. «Ninguna mujer en su posición lo rechazaría», respondió sin rodeos. «Le estoy ofreciendo una salida, comodidad, estabilidad y una nueva vida a cambio de algo que ya posee, la capacidad de gestar un hijo». Elena se cruzó de brazos, intentando mantener una fachada de resistencia, pero en el fondo sabía que tenía razón. Estaba en una situación en la que cada día era una lucha por sobrevivir. Aún así, la idea de renunciar a algo tan personal por dinero le revolvía el estómago. «¿Y después qué?», preguntó, su voz cargada de escepticismo. «¿Qué pasa después de que nazca el bebé?». Damián se relajó ligeramente en su silla, como si hubiera anticipado la pregunta. «Después de que nazca el bebé, recibirá una suma sustancial para empezar su vida de nuevo. Sin ataduras, será libre de hacer lo que quiera». «¿Sin ataduras?», soltó una risa sin humor. «¿Y cómo sé que no cambiará de opinión y me arrastrará a los tribunales más tarde?». Él la estudió cuidadosamente antes de responder. «Elena, soy un hombre de negocios. No entro en acuerdos sin asegurarme de que todas las partes se beneficien. Tendrá un contrato legalmente vinculante. Ninguno de los dos podrá cambiar los términos después. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Ahora, divirtámonos un poco con aquellos que solo leen los comentarios. Escriban batido de leche en los comentarios. Solo los que han llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, de vuelta a la historia». Elena guardó silencio, absorbiendo sus palabras. La promesa de seguridad, aunque fuera temporal, era tentadora. Ahora no tenía nada, ni siquiera un lugar donde dormir esa noche, pero también sabía que estaba a punto de tomar una decisión que le cambiaría la vida. «¿Y si digo que no?», lo desafió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Damián esbozó una leve sonrisa. «Entonces volverá a las calles. Seguirá malviviendo, enfrentándose al frío y al hambre. La elección es suya.
Sus palabras cayeron como un golpe. Quería odiarlo por ser tan directo, pero odiaba aún más la verdad que contenían. La había acorralado, y ella lo sabía. Pero había una cosa más que necesitaba preguntar. ¿Por qué hace esto?, exigió. Un hombre como usted, con todo su dinero, ¿por qué no adopta un niño o encuentra a una de esas damas adineradas a las que les encanta presumir de sus hijos perfectos? Damián respiró hondo antes de responder, su tono más serio que... Antes, porque quiero algo que sea mío, un heredero de mi propia sangre, y porque adoptar o involucrarme con alguien de mi círculo social trae complicaciones con las que no estoy dispuesto a lidiar. Quiero el control, Elena, nada más y nada menos. La frialdad de sus palabras la hizo apartar la mirada inquieta. Sabía que estaba siendo honesto, lo que solo la hacía sentir más vulnerable. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Damián asintió, como si esperara esa respuesta. Tiene 24 horas. Después de eso, no se moleste en contactarme. Se levantó y caminó hacia la puerta sin decir una palabra más. Elena observó cómo desaparecía, sintiendo como si estuviera siendo arrastrada a un torbellino del que quizás nunca escaparía. Caminando por las calles, los pensamientos de Elena se agolpaban. Las palabras de Damián resonaban en su mente. Comodidad, estabilidad, una nueva vida. Sabía demasiado bien lo que significaba no tener nada. El frío cortante de la noche le hería la piel, un recordatorio de que el mañana traería las mismas luchas. La pelea por la comida, el miedo constante y la humillación de ser invisible para el mundo. Se sentó en un banco de un parque, mirando el cielo nublado. Su madre solía decir que las oportunidades solo llaman una vez y que depende de uno decidir si las aprovecha o las deja escapar. ¿Pero a qué costo?, se preguntó. Tener un hijo, incluso como parte de un trato, era una decisión monumental. Pero, ¿y si era su única oportunidad de escapar del interminable ciclo de miseria? Mientras tanto, Damián estaba sentado en su salón, revisando un contrato que sus abogados habían preparado meticulosamente. Odiaba esperar, pero sabía que Elena no tenía muchas opciones. Independientemente, ya había calculado los riesgos. Si ella se negaba, pasaría a otra persona. Tan simple como eso. El sonido de la campanilla de servicio interrumpió sus pensamientos. Un criado le informó que Elena había llegado. «Hágala pasar», respondió con tono neutro. Minutos después la puerta se abrió y Elena entró. Sus ojos estaban cansados pero decididos. «Acepto», dijo sin rodeos, antes de que Damián pudiera decir nada. Él se levantó, observándola con atención. No había vacilación en su expresión, solo una firme decisión. «Excelente, hagámoslo oficial». Le indicó que se sentara mientras él recogía el contrato de la mesa. Elena miró el documento, leyendo los términos con atención. Las condiciones eran claras. Se ocuparían de ella durante todo el embarazo, con todos sus gastos pagados, y al final recibiría una suma significativa para rehacer su vida. A cambio, renunciaría a cualquier derecho sobre el niño. «Esto parece definitivo», murmuró mientras leía. «Eso es exactamente lo que quiero», respondió Damián, «y espero que sea lo que usted quiere también». Elena respiró hondo, y tras un momento de vacilación, tomó la pluma. Con un rápido movimiento, firmó con su nombre, sellando el acuerdo, que cambiaría sus vidas para siempre. La firma del contrato selló más que un simple acuerdo. Marcó una nueva fase en la vida de Elena Morales. Ese mismo día fue acompañada por la señorita Isabel, la asistente de Damián, a un carruaje negro que esperaba en la entrada del palacete. Mientras miraba por la ventanilla, la ciudad, que una vez le pareció abrumadora, ahora parecía ofrecer algo diferente, una oportunidad para empezar de nuevo. Elena no habló mucho durante el trayecto a la residencia de Mnos
Damián, pero la señorita Isabel intentó romper el silencio. Le gustará el lugar. Es tranquilo, espacioso y, lo más importante, cómodo. El tono amistoso contrastaba con el ambiente frío del contrato que acababa de firmar. Elena solo asintió, todavía procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Cuando el carruaje finalmente llegó a la residencia, sus ojos se abrieron de par en par. La monumental verja de hierro se abrió, revelando una propiedad rodeada de jardines impecablemente cuidados. En el centro se alzaba el palacete, una imponente estructura de mármol y cristal que parecía tan fría y calculadora como el hombre que la poseía. La señorita Isabel la guió al interior y Elena apenas tuvo tiempo de asimilar los extravagantes detalles: lámparas de araña de cristal, amplias escaleras de mármol y muebles que parecían salidos de una revista de diseño. La hicieron sentir incómoda. Este no era su mundo, pero por ahora sería su nueva realidad. «Le mostraré su habitación», dijo la señorita Isabel con una sonrisa. «Es una de las mejores suites de la casa». Elena la siguió en silencio. Al entrar en la habitación, fue recibida por una cama enorme con sábanas de lino, ventanales del suelo al techo y un cuarto de baño más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. «Si necesita algo, solo llámeme. Estamos aquí para cuidarla», añadió la señorita Isabel antes de dejarla a solas. Elena se sentó en el borde de la cama, pasando las manos por la suave tela de las sábanas. Era extraño. Hasta ayer había estado durmiendo en las frías aceras y ahora estaba rodeada de lujo. Pero por muy cómodo que fuera, todavía había algo pesado en el aire. Sabía que no era una invitada, era parte de un acuerdo de negocios. En los días que siguieron, Elena trató de adaptarse a la nueva rutina. Las comidas se servían puntualmente y un equipo de médicos fue contratado para realizar los exámenes iniciales. Como era de esperar, Damián mantuvo su distancia. Estaba centrado en el trabajo, apareciendo raramente por la casa, excepto para revisar los informes que la señorita Isabel le entregaba sobre el progreso de Elena. En una de esas raras ocasiones, se cruzaron en el pasillo. Elena salía de una cita con el médico cuando vio a Damián caminando hacia ella con su habitual postura impecable y su mirada seria. «¿Está usted bien?», preguntó, su tono más por obligación que por preocupación. Elena dudó antes de responder. «Todo va según lo esperado, supongo». Él asintió, sin profundizar en la conversación. Sin embargo, antes de alejarse, le dedicó una última mirada. «Si necesita algo, pídaselo a la señorita Isabel. Quiero que esté bien». Ella no supo qué pensar de ese comentario. ¿Era una amabilidad genuina o solo una forma de asegurar que el acuerdo se cumpliera sin problemas? De cualquier manera, ese breve encuentro permaneció en su mente. Aunque la trataban como a una reina, Elena no podía ignorar los dilemas que comenzaron a surgir en su interior. Durante 1600 una noche silenciosa, salió al balcón de su habitación y contempló el vasto jardín iluminado por la luz de la luna. Todo era tan tranquilo, tan lejos de la realidad que conocía. «Estoy haciendo lo correcto», pensó, abrazándose contra el viento frío. La idea de llevar un niño y luego entregarlo parecía cada vez más compleja. Y aunque el contrato dejaba claro que no tendría ningún derecho sobre el niño, no sabía cómo lo manejaría emocionalmente. Mientras tanto, Damián observaba todo desde la distancia. Sabía que Elena era resistente, pero también reconocía que cargaba con un peso emocional significativo. A pesar de su fría actitud, sentía una leve punzada de curiosidad por ella. ¿Quién era esta mujer que había aceptado una propuesta tan inusual? ¿Y por qué no podía quitarse de encima la sensación de que, tal vez, ella era más que solo una parte de un plan? Una noche, Elena estaba en el salón, hojeando un libro de la estantería. No era aficionada a la literatura clásica, pero había
algo reconfortante en la quietud de la casa y el olor a libros viejos. Damián entró, sorprendiéndola. Parecía distraído, sosteniendo una carpeta de documentos en la mano. «No esperaba encontrarla aquí», dijo, deteniéndose en medio de la estancia. «No esperaba que me hablara», respondió ella con una sonrisa sarcástica. Él frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. En su lugar, dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó en un sillón cercano. «¿Se está adaptando?», preguntó, cruzando los chanchos brazos. «Creo que sí», respondió ella con vacilación, «pero todavía se siente extraño, no parece real». Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. «No tiene que parecer extraño. Esto es un contrato, Elena, un acuerdo. Le aseguro que todo se llevará a cabo exactamente como está planeado». «Eso es lo que hace, ¿verdad?», dijo ella con un toque de desafío. «Planificarlo todo, calcularlo todo, no dejar lugar a errores». Él la miró de cerca, como si decidiera si la conversación valía la pena. «Así es como he construido todo lo que tengo. La planificación evita el fracaso», respondió finalmente. Elena soltó una risa corta, negando con la cabeza. «A veces el fracaso es inevitable. Puede planificarlo todo, pero no puede controlar cómo se siente Damián». Sus palabras lo golpearon como un latigazo. Se reclinó en la silla sin responder. Elena notó su reacción, pero no insistió. Simplemente cogió el libro de la estantería y se dirigió a su habitación, dejando a Damián solo, sumido en sus pensamientos. Los días pasaron y Elena Parker comenzó a adaptarse a la vida en el palacete del conde Damián. Aunque el entorno era grandioso y cómodo, no podía quitarse la sensación de no pertenecer. Cada mueble caro, cada objeto decorativo, parecía gritar que este no era su lugar. Aún así, seguía la rutina. Frecuentes citas médicas, comidas preparadas por chefs. A pesar de la comodidad, un vacío emocional persistía. Por la noche, sola en su habitación, pensaba en lo que había dejado atrás. No, es que fuera mucho, pero era la única vida que había conocido. Ahora todo se sentía fuera de control. ¿Cómo sería llevar un niño y luego entregarlo? Intentaba apartar esos pensamientos, pero la acosaban, especialmente en la quietud de la noche. Mientras Elena lidiaba con sus conflictos internos, Damián la observaba desde la distancia. Mantenía una actitud reservada, pero se encontraba curioso. Incluso en medio de sus compromisos y reuniones, a menudo se sorprendía pensando en ella. No era romántico ni emocional, al menos no todavía, sino una curiosidad que no podía explicar del todo. Una tarde, al regresar a casa después de un largo día de reuniones, Damián encontró a Elena en el jardín. Estaba sentada en un banco, con el rostro vuelto hacia el cielo. La escena contrastaba con la imagen dura que tenía de ella. Por un momento, dudó en acercarse, pero finalmente caminó hacia ella. «¿Disfrutando del jardín?», preguntó con su tono firme y directo. Elena se giró, ligeramente sorprendida, pero respondió rápidamente. «Es agradable, definitivamente mejor que las calles». Él se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. Había algo desarmante en la honestidad de Elena. «¿Se está adaptando?», preguntó. Elena se encogió de hombros, mirando las flores frente a ella. Todavía se siente extraño, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Damián permaneció en silencio por un momento antes de responder. «Es todo parte del acuerdo. Quiero que tenga todo lo que necesita para que las cosas salgan según lo planeado». «Según lo planeado», repitió ella con un toque de ironía. «¿Siempre vive así, planificando cada segundo de su vida?» Damián la miró, sorprendido por la pregunta. Estaba acostumbrado a personas que simplemente estaban de acuerdo con él, que nunca lo desafiaban. «La planificación es lo que mantiene todo en funcionamiento», dijo con firmeza. «Sin ella, todo se desmorona». Elena esbozó una leve sonrisa, negando con la cabeza.
No creo que en todo se pueda controlar. A veces las cosas simplemente suceden, quieras o no. Sus palabras lo inquietaron más de lo que esperaba. Se levantó bruscamente, poniendo fin a la conversación. Si necesita algo, hágaselo saber a la señorita Isabel, dijo antes de regresar al interior de la casa. Unos días después, Damián decidió acompañar a Elena a una de sus citas médicas. Justificó su presencia diciendo que quería asegurarse de que todo iba bien, pero en el fondo sentía una creciente responsabilidad por la situación. Elena no mostró sorpresa, pero por dentro estaba intrigada por su decisión. En la consulta del médico se realizaron los exámenes habituales y por primera vez escucharon el latido del corazón del bebé. Elena sintió una oleada de emoción inesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentó ocultarlo. Damián, por su parte, permaneció inmóvil. Su expresión era difícil de leer, pero algo en su mirada había cambiado. Era como si ese simple sonido hubiera tocado algo dentro de él que no estaba preparado para enfrentar. «Todo parece perfecto», dijo el médico sonriendo. «Pueden empezar a pensar en lo que quieren hacer a continuación, como los cuidados prenatales y los siguientes pasos». Elena asintió, pero Damián permaneció en silencio. De regreso al palacete, el silencio en el carruaje era pesado. Damián estaba visiblemente pensativo, y Elena no encontraba las palabras adecuadas para llenar el espacio entre ellos. Cuando finalmente llegaron, él le abrió la portezuela, un simple gesto que la sorprendió. «Gracias por lo de hoy», dijo Elena mientras bajaba del carruaje. «Era lo menos que podía hacer», respondió Damián, sin mirarla directamente. «Me aseguraré de que todo siga yendo bien». Elena lo observó mientras entraba en el palacete, su postura siempre impecable, pero había algo diferente en él. Quizás el sonido del latido del corazón había tocado una parte de Damián que mantenía oculta, o quizás era solo su imaginación. En los días siguientes, Elena comenzó a notar pequeños cambios. Damián aparecía con más frecuencia en las zonas comunes de la casa, y sus conversaciones, aunque breves, parecían menos mecánicas. Le preguntaba por los detalles de sus citas, cómo se sentía, e incluso le sugirió actividades para ayudarla a relajarse. Una noche, mientras cenaban en silencio en el gran comedor, Damián rompió la costumbre y preguntó: «¿Ha pensado en lo que quiere hacer después de que todo esto termine?» A Elena le sorprendió la pregunta. Era la primera vez que mostraba interés en su futuro. «No tengo planes», respondió con honestidad. «Todavía no sé cómo será mi vida después de esto». Damián asintió, pareciendo considerar su respuesta. «Tendrá los recursos para empezar de nuevo donde quiera. Solo asegúrese de hacer algo que valga la pena». Elena lo miró, intrigada. Detrás de la frialdad calculada parecía haber un rastro de genuina preocupación. No supo cómo interpretarlo, pero por primera vez no se sintió completamente sola en el palacete. Una mañana, Elena encontró un paquete dejado en la entrada de su habitación. Era un regalo, envuelto impecablemente con una pequeña nota escrita a mano, para ayudar con su tiempo libre. Dentro había un nuevo cuaderno de bocetos y lápices de alta calidad. Elena se quedó sin palabras. No sabía que Damián supiera de su afición por el dibujo. Durante una de sus primeras conversaciones había mencionado casualmente cómo solía dibujar para distraerse, pero nunca esperó que él lo recordara, y mucho menos que le importara. Esa noche, mientras estaba en el jardín, Damián pasó a su lado y se detuvo un momento. «¿Le ha gustado el regalo?», preguntó casualmente. «Sí», respondió Elena, sosteniendo el cuaderno de bocetos. «Gracias, no me lo esperaba». Damián se encogió de hombros. «Parecía algo que podría ser bueno para usted». Elena sonrió, sujetando el regalo con más firmeza. «Lo ha sido», respondió simplemente. Elena comenzó a darse cuenta de que la rutina en el palacete
a pesar de estar bien planeada y ser cómoda, no era suficiente para disipar los conflictos internos que la rodeaban. Cada día traía una nueva sensación de vacío, como si estuviera físicamente presente, pero desconectada de lo que sucedía a su alrededor. Mientras Damián mantenía su habitual semblante firme, Elena sentía que había algo más en el hombre que él no dejaba ver. Una mañana se sorprendió con una petición inesperada de Damián. Quería que hablaran después del desayuno, algo que parecía atípico dada la distancia que solía mantener. Una vez que terminaron, Elena se reunió con él en el salón, donde la esperaba junto a una pila de papeles. «Quiero discutir algunos detalles adicionales del contrato», dijo directamente. El corazón de Elena se encogió, imaginando que estaba a punto de imponer nuevas condiciones. «¿Más detalles? Pensé que todo estaba ya acordado», respondió, tratando de ocultar su tensión. Damián la observó por un momento antes de continuar. «No es nada que cambie los términos. Solo quiero asegurarme de que entiende cómo serán las cosas después del nacimiento. Quiero evitar sorpresas». Elena respiró hondo, intentando mantener la calma. «Creo que lo entiendo. Me iré y usted seguirá con su vida». Él asintió levemente. «Sí, pero quiero que sepa que si necesita algo después, independientemente del acuerdo, estaré disponible para ayudar. No quiero que se sienta abandonada». Ella arqueó una ceja, sorprendida por la oferta. Su tono era diferente, como si intentara mostrar una consideración que no había existido antes. «Eso es inesperado viniendo de usted», dijo, sin poder ocultar su sarcasmo. Damián solo se encogió de hombros. «No quiero complicaciones, y esta es la mejor manera de evitarlas». Elena se rió entre dientes, pero algo en su seriedad la hizo reconsiderar su sarcasmo. Quizás realmente estaba intentando ser diferente, aunque no supiera muy bien cómo. Más tarde ese día, Elena decidió explorar más a fondo el palacete. El lugar era inmenso, con pasillos y habitaciones aparentemente interminables, decoradas con obras de arte que probablemente costaban más de lo que podría imaginar. Mientras deambulaba, se encontró con un pequeño estudio al final de un pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta y se asomó al interior. Damián estaba sentado en el escritorio, pero no parecía estar trabajando. Sostenía un retrato enmarcado en sus manos, mirándolo fijamente. Elena no pudo distinguir los detalles de la imagen, pero algo en su postura captó su atención. Era la primera vez que lo veía así, vulnerable, perdido en sus pensamientos. Llamó suavemente a la puerta y él rápidamente volvió a colocar el retrato en el escritorio. «Disculpe, no quería interrumpir», dijo con vacilación. Damián levantó la vista, claramente sorprendido de verla. «No es nada», respondió, volviendo a su expresión neutra. «¿Necesitaba algo?» «No, solo estaba explorando la casa». Elena dudó, sintiendo que debería decir más. Parecía que estaba pensando en algo importante. Damián guardó silencio por un momento antes de responder. «Todos tenemos cosas que preferimos guardar para nosotros mismos». Sintiendo que no quería continuar con ese tema, cambió de conversación. «Esta casa es enorme. ¿Vive aquí solo todo el tiempo?» Él asintió, cruzando los brazos. «Es más práctico de lo que parece. No me gustan las distracciones, y aquí tengo el espacio que necesito». Elena lo estudió por un momento, intentando entender cómo alguien podía vivir rodeado de tanto lujo y, sin embargo, parecer tan solo. «Debe ser extraño», dijo sin pensarlo mucho, «tener todo esto, pero a nadie con quien compartirlo». Damián apartó la mirada, claramente incómodo. «Estoy acostumbrado. No necesito a nadie para hacer lo que hago». Elena quiso creerle, pero algo en su tono sugería lo contrario. Antes de que pudiera responder, Damián se puso de pie. «Si necesita algo, la señorita Isabel puede ayudarla», dijo, poniendo fin a la conversación. Esa noche, Elena salió a la terraza del palacete.
El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Sentada allí, dejó que su mente divagara. Pensó en el sonido del latido del corazón del bebé que había oído durante la revisión, un sonido que la había afectado de maneras que no podía explicar. Por mucho que intentara mantener la distancia emocional, se estaba volviendo más difícil. Cuando oyó pasos detrás de ella, Elena se giró y vio a Damián. Parecía cansado, pero aún mantenía esa misma postura rígida. «¿Le gusta este lugar, verdad?», preguntó mientras se acercaba. «Me gusta el silencio», respondió ella. «Me ayuda a pensar». Se detuvo a su lado, contemplando las luces de la ciudad por un momento antes de hablar. «Pensar no siempre es bueno». Elena rió, pero sin mucho humor. «Intente decirle eso a alguien que pasa la mayor parte del tiempo a solas». Damián no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. «A veces estar rodeado de gente tampoco ayuda mucho». Elena lo miró de reojo, notando una tristeza en sus palabras que no había oído antes. «Quizás necesita algo que no pueda controlar, conde», dijo sin filtrar sus pensamientos. No se arrepintió. Él frunció el ceño, como si quisiera responder, pero decidió no hacerlo. En su lugar, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elena con sus propios pensamientos. En las semanas que siguieron, Elena se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, no podía mantener una barrera sólida entre ella y Damián. Él seguía siendo enigmático, pero había momentos en los que pequeños fragmentos de su verdadero yo parecían filtrarse. Y mientras ella intentaba mantener la distancia, algo dentro de ella quería entender al hombre que la había traído a este mundo. Al mismo tiempo, Damián se encontraba lidiando con emociones que no podía nombrar. Había entrado en este acuerdo esperando simplicidad y control, pero ahora empezaba a ver que esto era mucho más complejo. Elena no era solo parte de un plan, y eso lo asustaba. La semana siguiente era hora de otra revisión. Elena se despertó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Los meses pasaban más rápido de lo que había imaginado, y la idea de ver a los bebés por primera vez, aunque fuera en una pantalla, le aceleraba el corazón. Se preguntó si Damián estaría allí para esta cita, como lo había estado la última vez. Cuando bajó a desayunar, encontró a la señorita Isabel repasando el horario con Damián. «¿Lista?», preguntó Damián levantando la vista de la carpeta de documentos que tenía delante. «Lo suficientemente lista», respondió Elena, intentando sonar más tranquila de lo que se sentía. «Estupendo, iremos juntos». No dio más explicaciones, pero su tono no dejaba lugar a discusión. Elena se dirigió al carruaje, sintiendo el silencio entre ellos más pesado de lo habitual. Damián, como siempre, estaba concentrado, pero había algo diferente en su comportamiento. Quizás estaba tan nervioso como ella, aunque nunca lo admitiría. En la consulta del médico, el galeno lo recibió con una cálida sonrisa. Le indicó a Elena que se recostara mientras preparaba el equipo. «Hoy tendremos una visión más clara del bebé», explicó el médico, ajustando su estetoscopio y otros instrumentos. Elena miró al techo, intentando ignorar el frío del ungüento que el médico le aplicaba en el abdomen. Damián, de pie a su lado, se cruzó de brazos, manteniendo los ojos fijos en el médico. Entonces llegó el sonido. El ritmo fuerte y constante de los latidos del corazón. No solo uno, sino dos. «Bueno, aquí está la sorpresa que no pudimos percibir la última vez», dijo el médico, escuchando atentamente. «Están esperando gemelos». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Gemelos?». Nunca había considerado esa posibilidad. Sintió una oleada de emoción recorrerla, una mezcla de shock y alegría. Instintivamente se llevó una mano al vientre, tratando de procesar la noticia. Damián, por su parte,
Permaneció en silencio durante unos segundos, su seria expresión dando paso a algo que Elena nunca había visto antes, un asombro genuino. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Dos?, preguntó, como si necesitara confirmación. «Dos», respondió el médico con una sonrisa. «Ambos parecen sanos y están creciendo bien». El silencio que siguió solo fue llenado por el sonido de los latidos del corazón resonando en la habitación. Para Elena, ese momento fue mágico. Por mucho que intentara mantenerse emocionalmente distante, no pudo evitar sentirse conectada a las dos vidas dentro de ella. Damián, de pie a su lado, parecía igualmente conmovido. Permaneció en silencio, pero sus ojos revelaban algo que las palabras no podían expresar. Por primera vez, parecía vulnerable, conmovido por la idea de convertirse en padre de dos. De regreso al palacete, el silencio entre ellos era diferente. No era el silencio frío y distante de siempre, sino algo cargado de significado. Elena finalmente rompió el silencio. «No parece usted el tipo de persona que se sorprende fácilmente», comentó, intentando aligerar la tensión. Damián suspiró, con los ojos fijos en el camino. «No lo soy, pero esto...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Esto es diferente». Elena lo miró de reojo, intrigada. Damián rara vez mostraba emociones, pero ahora parecía perdido en sus pensamientos. «¿Da miedo?», preguntó, casi en un susurro. Él se giró ligeramente para mirarla antes de responder. «No, es impresionante. Saber que en unos meses dos seres completamente nuevos estarán aquí, dependiendo de mí». Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que finalmente tendría que renunciar a esos bebés, pero oírlo hablar de ellos con tanto cuidado le hizo darse cuenta de lo conectada que ya estaba. «También dependen de mí, al menos por ahora», dijo, tratando de ocultar la emoción en su voz. Damián asintió. «Lo sé, y por eso quiero asegurarme de que esté bien, Elena. No solo físicamente, sino en todos los sentidos. Eso es importante para mí». Ella guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Era la primera vez que hablaba con tanta sinceridad sobre lo que estaban pasando juntos. Esa noche, Elena estaba en la terraza mirando el horizonte cuando Damián apareció de nuevo. Parecía vacilante, algo raro en su habitual y segura actitud. «No puedo dejar de pensar en lo que ha dicho el médico hoy», comenzó sentándose a su lado. «Dos bebés, dos futuros». Elena se giró hacia él, sorprendida por su franqueza. «Es mucha responsabilidad, ¿verdad?», preguntó. «Es más que eso», dijo Damián, con la mirada fija en el horizonte. «Es la primera vez que siento que algo en mi vida no se puede calcular. No puedo planificar en quiénes se convertirán estos dos. No puedo controlar en quiénes se convertirán». A Elena le dio un escalofrío al oír esas palabras. Era raro que Damián admitiera que algo estaba fuera de su control. Se dio cuenta de que, al igual que ella, él estaba cambiando, aunque fuera a regañadientes. «A veces eso puede ser bueno», dijo ella. «No saber lo que viene puede traer cosas que nunca imaginaste». Damián la miró como si considerara sus palabras por primera vez. Parecía estar aceptando la idea de que no todo en la vida podía planificarse. En los días siguientes, la noticia de los gemelos trajo una inesperada ligereza al palacete. La señorita Isabel comenzó a hacer ajustes en la guardería que se había preparado, ahora adaptándola para dos. Elena observaba las transformaciones con sentimientos encontrados. Sabía que el acuerdo le exigía renunciar a los bebés, pero en el fondo se daba cuenta de que sería mucho más difícil de lo que había imaginado. A medida que continuaban los preparativos, Elena y Damián comenzaron a ver que el contrato que los había unido se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Los gemelos, aún no nacidos, ya estaban remodelando sus vidas de maneras que ninguno de los dos había previsto. Los días posteriores a la
revelación de los gemelos trajeron un cambio sutil, pero significativo en la dinámica de Elena y Damián. Aunque él seguía siendo el mismo hombre metódico y reservado, pequeños gestos comenzaron a surgir, revelando un lado de él que Elena no esperaba. Una tarde, después de una cita médica, Damián insistió en acompañarla hasta el carruaje, algo que normalmente le dejaría a la señorita Isabel o a otro miembro del personal. ¿Está usted bien?, preguntó, sosteniendo la portezuela abierta para ella. Elena asintió, sorprendida por el gesto. Sí, estoy bien, gracias. En el trayecto de vuelta al palacete, su habitual silencio se rompió cuando Damián preguntó: ¿Hay algo que necesite? ¿Algo que la haga sentir más cómoda? Elena lo miró de reojo, tratando de leer su expresión. No parecía una preocupación superficial. Había algo más genuino en ello, aunque aún no estaba segura de cómo interpretarlo. No se me ocurre nada por ahora, pero gracias por preguntar, respondió con cautela. Él asintió y volvió a centrar su atención en el camino, pero Elena sintió que algo estaba cambiando. A pesar de sus reservas, Damián parecía genuinamente preocupado por ella. De vuelta en el palacete, Elena notó más señales de cambio. Un día encontró un juego de nuevas almohadas y mantas en su habitación, acompañado de una simple nota, para ayudarla a descansar mejor. No pudo evitar sonreír ante el gesto. Era un acto pequeño, pero cargado de significado. Más tarde, mientras tomaba el té en el salón, Damián entró y se sentó en silencio en el sillón de enfrente. Parecía más relajado de lo habitual, aunque aún mantenía su semblante serio. ¿Le ha gustado lo que dejé en su habitación?, preguntó sin rodeos. Sí, me ha gustado. Ha sido un detalle muy amable por su parte, respondió Elena, estudiándolo con curiosidad. Bien, quiero asegurarme de que esté cómoda. Eso es importante para mí, dijo sin apartar la mirada. Elena frunció ligeramente el ceño. Por mucho que agradeciera la amabilidad, todavía había una barrera de desconfianza que no podía superar del todo. Está cambiando, conde, o al menos eso parece, pero todavía no sé por qué, dijo directamente. Él la miró fijamente durante un momento, como si decidiera qué decir. Finalmente, suspiró. Quizás tenga razón, quizás estoy cambiando, pero la verdad es que no sé cómo ser diferente. No estoy acostumbrado a preocuparme. Las palabras parecieron sorprenderlo a él tanto como a ella. Era raro ver a Damián admitir alguna vulnerabilidad, pero ahí estaba, revelando una parte de sí mismo que siempre parecía cerrada bajo llave. Esa noche, Elena reflexionó sobre la conversación mientras contemplaba el cielo desde la terraza. Damián no era lo que había esperado. Seguía siendo difícil de descifrar, pero había algo humano bajo ese exterior controlador. Simplemente no sabía si eso era bueno o malo. Damián, mientras tanto, estaba en su despacho mirando el contrato que definía su acuerdo con Elena. Por primera vez sintió el peso de ese documento. Había comenzado esto con un objetivo claro: tener un heredero y seguir con su vida. Pero ahora las cosas no eran tan sencillas. Sabía que empezaba a importarle, y eso lo aterrorizaba. A la mañana siguiente, Damián se unió a Elena para el desayuno, algo que rara vez hacía. «Hay algo que me gustaría discutir», dijo directamente. Elena levantó la vista, curiosa. «¿Qué es?». Él dudó antes de responder. «Sé que todavía no confía en mí, y no puedo culparla. Nunca se me ha dado bien confiar en la gente, y eso me ha convertido en alguien con quien quizás no es fácil tratar». Elena guardó silencio, dejándolo continuar. «He tenido experiencias que me enseñaron a no depender de nadie, a no dejar que nadie se acerque lo suficiente como para herirme. Pero con usted, con lo que estamos construyendo, me doy cuenta de que quizás estoy equivocado». Ella parpadeó, sorprendida por su honestidad. Era raro oír a Damián hablar de sí mismo de esta manera. «Todos tenemos nuestras barreras, conde»,
dijo suavemente, pero eso no significa que necesitemos escondernos detrás de ellas para siempre. Él asintió, pareciendo considerar sus palabras. Quizás tenga razón, pero cambiar no es fácil para mí. Elena esbozó una pequeña sonrisa. Nadie dijo que lo fuera. Más tarde ese día, Damián decidió unirse a ella para un paseo por el jardín. Hablaron de cosas triviales al principio, pero la conversación pronto volvió a los bebés. ¿Ha pensado en nombres?, preguntó, sorprendiéndola. No, todavía no. Pensé que eso era algo que querría decidir por su cuenta, respondió ella. Creo que sería justo hacerlo juntos, dijo él, para asombro de Elena. Se dio cuenta de que Damián estaba intentando ser más abierto, más presente, y aunque todavía era cautelosa, no podía ignorar que estaba haciendo un esfuerzo. Mientras el sol se ponía, se sentaron en un banco en el jardín, observando los cálidos colores del cielo. Nunca imaginé que estaría aquí, haciendo algo como esto, dijo Elena casi para sí misma. Yo tampoco, respondió Damián con una leve sonrisa, pero quizás esto es exactamente donde debemos estar. Elena lo miró, notando que, por primera vez, Damián parecía estar bajando la guardia. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de que esto no fuera solo un contrato, sino el comienzo de algo mucho más grande. La mañana comenzó como cualquier otra. Elena sentía el peso de los meses de embarazo en cada movimiento, pero estaba decidida a mantener su rutina. Damián, como de costumbre, estaba en el despacho, enterrado en documentos. Sus interacciones, ahora más frecuentes, se habían convertido en una especie de consuelo silencioso para ambos. Pero ese día, algo fue diferente. Justo antes del almuerzo, Elena sintió un dolor repentino. Era diferente a cualquier molestia que hubiera sentido antes. Intentó ignorarlo, pensando que era solo otro dolor típico del embarazo, pero la intensidad aumentó. Alarmada, llamó a la señorita Isabel, quien inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. «El conde debe saber de esto», dijo la señorita Isabel, ayudando a Elena a sentarse. Esto podría ser el comienzo del parto. Elena asintió, tratando de controlar su respiración, mientras otra oleada de dolor la golpeaba. La señorita Isabel fue a buscar a Damián, quien apareció en la habitación en cuestión de minutos. Al verla, su rostro, habitualmente impasible, mostró algo raro, una preocupación genuina. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose rápidamente. «Creo que está pasando», dijo ella jadeando. «Los bebés van a nacer». Por un momento, Damián pareció paralizado, pero rápidamente recuperó el control. Ordenó al cochero que preparara el carruaje e instruyó a la señorita Isabel que reuniera todo lo que necesitarían. «Nos vamos ahora», dijo, su voz firme, pero con un toque de urgencia que Elena nunca había oído antes. El viaje a la clínica fue un torbellino de emociones. Elena se concentró en manejar el dolor, mientras Damián, sentado a su lado, la observaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Le sostuvo la mano durante el trayecto, un gesto que pareció automático, pero que estaba lleno de significado. «Ya casi llegamos», dijo, apretándole la mano suavemente. «Estará bien, estaremos bien». Elena no respondió, pero sintió una extraña calma en sus palabras. En la clínica, todo sucedió rápidamente. Un equipo médico ya estaba esperando, gracias a la meticulosa planificación de Damián, y Elena fue llevada directamente a la sala de partos. Él permaneció a su lado todo el tiempo, negándose a marcharse a pesar de los intentos del personal de que esperara fuera. «Me quedo», dijo con firmeza, sosteniendo la mano de Elena. «No me iré a ninguna parte». Durante las horas que siguieron, Damián fue testigo de algo que nunca imaginó: la fuerza de Elena mientras traía a los gemelos al mundo. Cada momento parecía interminable, pero también estaba lleno de una intensidad que nunca había experimentado. Finalmente, el primer llanto llenó la habitación.
El sonido era a la vez pequeño y poderoso, reverberando como una ola de emoción. «Un niño», anunció el médico sonriendo. «Un niño hermoso y sano». Damián sintió el corazón acelerarse. No podía apartar los ojos del bebé que era colocado con cuidado en una mesa cercana. Antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, un segundo llanto llenó la habitación. Una niña, su hija. Elena, agotada pero con los ojos brillantes, miró a los dos bebés que eran limpiados y envueltos suavemente en mantas. Quería sostenerlos, pero sabía que el momento sería breve. Damián permaneció paralizado durante unos segundos, observando el trabajo de los médicos. Luego, como si algo dentro de él finalmente se hubiera rendido, se acercó a Elena, le tomó la mano y dijo: «Has sido increíble. Gracias». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Elena, pero no podía decir si eran de alegría, de alivio o de un corazón que ya empezaba a romperse. Poco después le entregaron los bebés. Elena los sostuvo con cuidado, sintiendo el calor y la fragilidad de sus pequeñas vidas. Los estudió, asimilando cada detalle, sus ojos cerrados, sus diminutos dedos moviéndose involuntariamente. Era un amor abrumador, y supo que sería imposible dejarlos sin llevarse una parte de ellos para siempre. Damián permaneció a su lado, en silencio, pero visiblemente conmovido. Cuando finalmente sostuvo al niño en sus brazos, su dura expresión se suavizó de una manera que Elena nunca había visto antes. Parecía conectar con algo mucho más allá de la idea de un heredero. Era la vida en su forma más pura, un vínculo que nunca había experimentado. Cuando sostuvo a la niña, Damián cerró los ojos por un momento, como si intentara grabar el momento en su memoria. Cuando los abrió, miró a Elena y ella vio algo que nunca esperó, una gratitud genuina. «Son perfectos», dijo, su voz ronca por la emoción. Elena asintió, todavía sosteniendo al niño. Las lágrimas caían libremente ahora, pero no le importaba. Esa noche, mientras Elena descansaba en su habitación, Damián se quedó al lado de los bebés en la zona de observación de la clínica. Los observó dormir, sintiendo una avalancha de emociones que no sabía cómo controlar. Por primera vez, se dio cuenta de que estos niños no eran solo parte de un plan o un legado. Eran su conexión con algo más grande, algo que nunca se había permitido sentir antes, el verdadero amor. La señorita Isabel llegó con un café. Colocó la taza en una mesa cercana y preguntó suavemente: «Señor conde, ¿está todo bien?» Damián la miró, luchando claramente por encontrar las palabras adecuadas. «Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí», respondió. La señorita Isabel sonrió y se fue, dejándolo solo con sus pensamientos y sus hijos. Mientras tanto, Elena se despertó en su habitación, sintiendo una pesada soledad. Por mucho que quisiera ser feliz, sabía que el contrato todavía se cernía sobre todo. Los bebés, ahora el centro de su existencia, no serían suyos por mucho más tiempo. Pero cuando miró hacia la puerta y vio a Damián entrar con ambos bebés en brazos, algo dentro de ella cambió. Se veía diferente, como si ese momento hubiera transformado no solo su relación con los bebés, sino también con ella. Se acercó a la cama, le entregó al niño y se sentó a su lado, sosteniendo a la niña. «No sé cómo, pero esto lo ha cambiado todo», confesó, mirando a los gemelos. Elena asintió, sabiendo que por muy difícil que fuera lo que viniera después, este momento era un milagro que nunca olvidaría. Meses después, el palacete de Damián estaba sumido en un pesado silencio. Elena sabía lo que significaba ese día. Las semanas posteriores al nacimiento de los gemelos habían sido una mezcla de alegría y angustia. Los amaba más de lo que jamás pensó posible, pero el contrato era claro. Su tiempo allí estaba llegando a su fin.
Hoy era el día en que se suponía que debía dejarlo todo atrás. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en un pequeño baúl, Elena miró las cunas de los bebés donde aún dormían plácidamente. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a llorar. No quería que sus últimos recuerdos estuvieran marcados por la debilidad. Sabía lo que había firmado e intentaba convencerse de que era lo correcto. La señorita Isabel llamó suavemente a la puerta, entrando con una expresión preocupada. ¿Está todo listo?, preguntó en voz baja. Elena asintió, tragando sus emociones. Sí, gracias por todo. Señorita Isabel. La asistente la miró, dudando antes de hablar. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Parece que hay algo más entre usted y el señor conde. Elena forzó una sonrisa, aunque su corazón se sentía pesado. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que se acordó. La señorita Isabel no insistió. Simplemente salió de la habitación, prometiendo avisar a Damián de que Elena estaba lista para marcharse. Cuando bajó las escaleras con su baúl en la mano, Elena encontró a Damián, esperando en el vestíbulo. Estaba de pie, junto a la puerta principal, con los ojos fijos en ella. No había rastro del hombre frío y calculador que había conocido al principio. El Damián, que estaba allí, parecía diferente, vulnerable, como si estuviera a punto de perder algo importante. «Todo está listo», dijo Elena, rompiendo el silencio. Él no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia ella, su mirada intensa. «¿Realmente te vas?», preguntó, su voz baja, casi ronca. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Ese era el trato. He cumplido mi parte, ahora es el momento de seguir adelante. Damián se quedó quieto por un momento antes de meter la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacar el contrato. Sostuvo el documento entre sus dedos como si fuera algo insignificante. «Este contrato», comenzó, su voz más firme ahora, «nunca debería haber definido lo que está pasando entre nosotros». Antes de que Elena pudiera responder, Damián rompió el papel en pedazos, dejándolos caer al suelo. El sonido resonó en el vestíbulo como una declaración. «No quiero que te vayas, Elena. No quiero que esto termine aquí». Elena se quedó helada, con los ojos fijos en los trozos de papel en el suelo. Su corazón se aceleró, pero el dolor y el miedo la mantenían vacilante. «Damián, no puedes simplemente romper un contrato y esperar que eso lo cambie todo. No es tan simple». Él dio otro paso hacia ella, su expresión llena de emoción. «Sé que no es simple. Nada de... Esto ha sido simple para mí, pero estos últimos meses me han mostrado algo que nunca tuve el coraje de admitir. Te necesito, Elena. No solo por los gemelos, sino porque trajiste a mi vida algo que ni siquiera sabía que me faltaba». Sus palabras la golpearon con fuerza, pero ella negó con la cabeza tratando de resistir. «¿Y cómo sé que esto es real?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Cómo puedo confiar en que no cambiarás de opinión, que no te alejarás cuando las cosas se pongan difíciles?» Damián respiró hondo, pareciendo luchar con sus propias inseguridades. «Porque ya he intentado vivir sin sentir nada por nadie, y me dejó vacío. Me mostraste que no necesito tener miedo de conectar, de ser humano. Y sí, me asusta, pero no quiero perder esto, perderte a ti». Elena sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero todavía había una barrera que no podía superar. «Me enamoré de ti, Damián», admitió, su voz ahogada por la emoción. «Pero no entiendes lo difícil que es volver a confiar en alguien. He pasado toda mi vida siendo descartada, ignorada. ¿Cómo puedo creer que no harás lo mismo?» Damián se acercó más, ahora tan cerca que podía sentir su aliento. «Porque lo cambiaste todo para mí, y no soy el tipo de hombre que dice eso a la ligera. No sé cómo demostrártelo, Elena, pero estoy dispuesto a intentarlo cada día, por el resto de mi vida, si me das esa oportunidad». Sus palabras fueron como un golpe a sus defensas. Elena sintió que algo dentro de ella estaba a punto de ceder.
Sabía que había riesgos, pero por primera vez consideró que quizás valía la pena enfrentarlos. ¿Y si no funciona?, preguntó casi en un susurro. Damián le tomó las manos mirándola directamente a los ojos. Entonces lo intentaremos de nuevo. Y de nuevo, si es necesario. No me rendiré contigo, Elena, nunca. Por un momento el mundo pareció detenerse. Elena sintió que sus dudas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por algo más fuerte: la esperanza. Miró a Damián, dándose cuenta de que realmente estaba dispuesto a dejar ir su control, sus barreras, para estar con ella. Finalmente asintió, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Está bien, me quedo». Damián soltó un suspiro de alivio y la atrajo en un fuerte abrazo. Por primera vez, Elena sintió que este era el lugar al que pertenecía. Apenas amanecía en el palacete de Damián. Elena se despertó con los suaves sonidos de los gemelos en la guardería de al lado. Había algo diferente en esa mañana. Por primera vez en tiempo, no sentía el peso de la incertidumbre ni la tensión de vivir bajo los términos de un contrato. Había elegido quedarse y, lo que es más importante, Damián había elegido abrir su corazón, permitiéndoles construir algo juntos. Elena se levantó y fue a la guardería. Encontró a los dos pequeños despiertos, arrullándose suavemente mientras se movían en sus cunas. Se inclinó sobre cada uno de ellos, acariciando sus sonrosadas mejillas y susurrando palabras de afecto. Antes de que pudiera perderse en el momento, oyó pasos detrás de ella. Era Damián. Se detuvo en el umbral, observando la escena con una leve sonrisa. Sus ojos, que siempre habían transmitido control y distancia, eran ahora más suaves, llenos de algo que Elena solo podía describir como amor. «Buenos días», dijo, entrando en la habitación y acercándose a los bebés. «Buenos días», dijo Elena mientras Damián cogía al bebé niño en brazos. Lo miró con un brillo en los ojos. «Nunca imaginé que este momento se sentiría tan natural», confesó casi para sí mismo. Elena sonrió, viéndolo crecer en su papel de padre. Había algo profundamente satisfactorio en verlo tan dedicado a los gemelos. Las semanas que siguieron fueron un tiempo de ajuste. Damián, aunque inexperto, se esforzó por aprender a cuidar de los bebés, ayudando a Elena siempre que podía. Cambiaba pañales, aunque al principio era un poco torpe, daba biberones e incluso cantaba nanas, a pesar de que su voz grave no era la más melódica. Para Elena, esta dedicación era la prueba de que realmente estaba cambiando. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá con los gemelos durmiendo en sus cunas cercanas, Damián se volvió hacia Elena. «He estado pensando en algo», dijo, su expresión seria pero tranquila. «¿Qué es?», preguntó ella curiosa. Él respiró hondo antes de continuar. «Quiero que seamos una familia de verdad, no solo por los gemelos, sino porque te quiero a mi lado, para siempre». Elena guardó silencio, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Sabía que sus sentimientos mutuos habían crecido, pero oír esa confesión era algo que no esperaba. «Damián, este es un gran paso», respondió, tratando de procesar el momento. «¿Estás seguro?». Él le tomó las manos, mirándola profundamente a los ojos. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sé que no será fácil, y sé que cometí errores al principio, pero quiero construir algo contigo, algo que no se base en contratos u obligaciones, sino en el amor». Sus palabras eran sinceras, y Elena lo supo. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras asentía. «Yo también quiero eso, Damián. Intentémoslo». Unas semanas más tarde, se celebró una ceremonia íntima en los jardines del palacete. Solo unas pocas personas cercanas fueron invitadas, incluyendo a la señorita Isabel y otros miembros del personal que se habían convertido en una parte importante de su viaje. El día era perfecto,
con el sol brillando y una suave brisa moviéndose entre las flores que decoraban el lugar. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante, mientras que Damián lucía impecable con un traje. Los gemelos, vestidos adorablemente, estaban en brazos de la señorita Isabel, que no podía ocultar sus lágrimas de alegría. Cuando Damián y Elena intercambiaron sus votos, ambos hablaron desde el corazón. Damián prometió ser el hombre que ella merecía, alguien que siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Elena, a su vez, prometió confiar en él y ayudarlo a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Al final de la ceremonia, mientras se abrazaban sosteniendo a los gemelos, la señorita Isabel comentó: «Hacen una hermosa familia». Y era verdad. Por primera vez, Damián, Elena y los bebés estaban exactamente donde debían estar. Después de la ceremonia, la vida continuó con sus desafíos, pero también con momentos de alegría. Damián y Elena trabajaron juntos para crear un hogar cálido y amoroso para los gemelos. Aprendieron a ser padres, enfrentando noches sin dormir y demandas constantes con una mezcla de agotamiento y felicidad. Una noche, mientras Elena acostaba a los bebés, Damián apareció en la puerta del dormitorio. Se acercó a ella y, sin decir una palabra, la envolvió en un fuerte abrazo. Elena apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante que se había vuelto tan familiar. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo él suavemente. «Gracias por enseñarme que podía volver a confiar», respondió ella. Meses después, en una tarde soleada, Damián y Elena estaban en el jardín, observando a los gemelos jugar sobre una suave manta en la hierba. La risa de los bebés llenaba el aire, esparciendo una alegría pura y contagiosa. Elena se volvió hacia Damián, que estaba sentado a su lado, y lo vio sonreír. «¿Eres feliz?», preguntó con genuina curiosidad. Él la miró y luego a los gemelos antes de responder. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», dijo. «Me has dado más de lo que jamás supe que necesitaba, Elena. Una familia, un propósito, amor». Elena sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Y tú me has demostrado que el amor se puede construir, incluso a través de los desafíos. Gracias por eso». Mientras se inclinaban para un suave beso, los gemelos comenzaron a balbucear algo que sonaba como mamá y papá. Damián y Elena rieron, abrumados por la emoción, y se acercaron a los pequeños, envolviéndolos en todo el amor que tenían. Ese momento, simple y sin pretensiones, fue la prueba de que habían encontrado algo real. No era una vida perfecta, pero estaba llena de amor, comprensión y esperanza, y eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante.